El tema del día de hoy, que está relacionado con la actividad número 1 de la fase 3, son las técnicas de recolección de información. Antes de mirar la guía, las actividades como tal de la guía, voy a hacer una pequeña presentación y explicación de las técnicas de recolección más importantes, que son las que les coloqué en la lectura de la actividad número 1. Una técnica o las técnicas de recolección de información son aquellas que permiten recoger una información relacionada con un tema de estudio o de investigación. Para eso se maneja siempre una técnica específica. Y estos instrumentos, que son los que vamos a ver a continuación, pues son los que nos permiten recolectar la información para luego poder analizarla y llegar a conclusiones para tomar decisiones. Por eso miramos acá este aspecto que dice rápidamente este pequeño esquema, que dice que las técnicas de recolección de información son un conjunto de procedimientos, de herramientas que permiten que recoger, generar, analizar y presentar información. Se recoge por medio de los instrumentos. Se genera cuando se grafica la información. Se analiza cuando se toman los gráficos y se observa la variación que han tenido. Y finalmente se presenta mediante un escrito, que son las conclusiones. Las etapas de poder identificar o llegar a una conclusión. ¿Qué hacemos? Primero identificamos el problema, que es el objeto de estudio. Luego vamos a seleccionar la técnica. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué técnica? ¿Cualitativa, cuantitativa? Bueno, diseño de muestra. ¿Cuántos vamos a utilizar? ¿Cuántas personas vamos a aplicarle ese instrumento para recolectar información? Entonces, luego viene el diseño del instrumento, dependiendo de lo que hayamos definido que se va a hacer. Hay que tener muy en cuenta cuál es el problema para sí mismo definir el instrumento. Luego recolectar la información, procesarla y analizarla, y finalmente generar un informe. La primera técnica es la observación. Este tipo de técnica consiste en que usted como investigador debe llegar hasta el sitio y observar, por eso se titula observación, y ver por sus propios medios, con sus propios ojos, qué es lo que está sucediendo, cómo se está haciendo, qué es lo que está pasando, ¿sí? Es siempre basado en una situación real. Las ventajas de la observación es que permite que se recolecten datos tanto cuantitativos como cualitativos. Ustedes saben y deben tener muy claro, porque están viendo estadística, qué es un dato cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Cualitativo es como las cualidades. Ajá. Y cuantitativo es Unos números. como número, la estatura, el peso. Ajá, correcto. Exacto. Entonces, de esos dos tipos se pueden recoger mediante una observación. Cuando yo recojo datos cuantitativos, cuando tengo un cuestionario específico y voy contestando con cantidades. Y cuando cualitativo, cuando simplemente observo y saco mis propias conclusiones. Este método tiene como ventaja, dice que no depende de terceros, o sea, necesita que el investigador esté presente en el momento de la investigación.
Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de instrumento? Pues que, de este tipo de técnica, perdón, es que está sujeto a lo que pueda ver el investigador y cada persona tiene una visión diferente. Entonces no hay una interpretación fija. Aparte de eso, que demanda gran cantidad de tiempo porque no es lo mismo aplicar una encuesta que irse hasta allá y estar todo un día, 2 días o todo lo que se necesite para poder recolectar información que muchas veces va a ser de tipo cualitativo. Existen dos tipos de observación. La observación participante, en donde el investigador está involucrado en la investigación, ¿sí? Pertenece al grupo de investigación. Y la no participante, en donde el investigador está aparte, solamente llega a observar, pero no hace parte del objeto de investigación, que es lo que se va a tratar de solucionar en cuanto a los problemas que hayan. Entonces, lógicamente que de los dos tipos de observación, pues la más objetiva va a ser la observación no participante, porque simplemente el investigador llega, observa, y como dice ahí, por eso los datos pueden ser más objetivos, porque no tiene relación directa con el grupo al que se va a investigar. La segunda técnica es la encuesta. Todos ya conocemos la encuesta. Se realiza a través de cuestionarios. Es la forma en que se recoge información respecto a gustos, opiniones, conocimientos, puntos de vista, etcétera, de acuerdo al tema de estudio. Esta encuesta tiene algunas etapas. Primero se determina la población y la muestra. Después se diseña el cuestionario, se aplica para recolectar datos y finalmente se analizan. Vuelvo y les digo, ustedes como estudiantes de grado 10º y que reciben la clase de estadística, ya tienen claro qué es la población y qué es la muestra, ¿cierto? ¿Quién me quiere explicar? Población es el grupo grande de personas y muestra es como los La Una cantidad parte de de ese, la encuesta. Sí, señora, muy bien. Eso es. Eso es. Entonces fíjese que nosotros siempre vamos a hablar de muestra en las actividades que vamos a hacer. Bien, existen dos tipos de preguntas en los cuestionarios o en las encuestas. Las abiertas y las cerradas. ¿Cuáles vamos a manejar nosotros? Vamos a manejar las cerradas cada vez que hablemos de encuesta. Vamos a manejar, como le estoy diciendo, cerradas, que son más fáciles para analizar, se pueden graficar mucho más fácil y se pueden analizar mucho más rápido que las abiertas. Entonces, las cerradas pues son las que tienen varias opciones de respuesta y las abiertas simplemente se plantea la pregunta y se deja consideración del encuestado. Préstenle atención a este tipo de encuesta que he colocado acá, que he diseñado. De esta manera, ustedes deben presentar la actividad que se va a trabajar ahora a continuación. El título debe llevar el nombre encuesta y toda encuesta debe llevar un objetivo. En este caso dice conocer la calidad del servicio en la atención a los usuarios del Hospital San Antonio. Y siempre va a llevar un dirigido a. Dirigido a, entonces en este caso, habitantes del municipio de La Grada. Como ustedes pueden observar aquí,
todas las preguntas deben llevar varias opciones de respuesta. En el caso de la actividad de ustedes, por favor colóquenme 3 opciones de respuesta. Si ya quieren colocar 4, bueno, eso será decisión de cada uno. Pero por favor manejen mínimo 3 opciones de respuesta. Entonces, teniendo en cuenta el caso propuesto, asimismo usted va a decir qué tipo de instrumento va a utilizar para poder recolectar información y qué tipo de técnica va a aplicar. En este caso, si estamos hablando de conocer la calidad del servicio en la atención a los usuarios del hospital, fíjense que las preguntas deben estar relacionadas con eso, calidad del servicio en la atención. Entonces empezamos preguntando, ¿usted utiliza el servicio del hospital? Sí, no, algunas veces. Desde ya les sugiero que no vayan, o les recomiendo que no vayan a cometer el error que en la encuesta que van a tener que elaborar todas las veces digan sí, no, algunas veces. Sí, no, tal vez. Sí, no, algunos dicen no mucho. No, eso no mucho no existe. Entonces hay que ir variando las opciones de respuesta de acuerdo a la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en esta tercera, ¿cómo se siente ante la atención prestada por el hospital, por el personal del hospital? Fíjense que acá colocamos a gusto, satisfecho, inconforme. Si estamos con la segunda, ¿cree que el hospital se encuentra en condiciones adecuadas para brindar servicios médicos? Sí, no, algunas veces, casi siempre. Entonces hay que ir buscando, digamos, sinónimos para que no todas las veces que algunas veces, sí y no. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta el tipo de pregunta que se va a elaborar. Fíjense acá, ¿cada cuánto utiliza el servicio médico? ¿Sí? Coloquemos rangos no tan amplios. Si usted va a escribir, por ejemplo, cada cuánto compra, qué sé yo, X producto, pues no vaya a decir cada año, pero tampoco vaya a decir todos los días, porque pues eso no tiene lógica. Hay que analizar muy bien qué opciones de respuesta va usted a colocar. Bueno, otra forma de recolectar información aparte de la encuesta es la entrevista. En la entrevista es la comunicación establecida entre dos personas. ¿Quiénes son los actores? El entrevistador y el entrevistado. Se supone que el entrevistador es el que tiene el dominio del tema y es el que maneja el diálogo, hace las preguntas y es el encargado de cerrar la conversación. El entrevistado pues es el que responde y tiene la información que es necesaria para elaborar el proyecto o el tema de investigación. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? Pues que mediante preguntas que lógicamente van a ser abiertas, pues se puede obtener más información, ¿sí? Que se puede aplicar en cualquier momento y a cualquier persona. Y como hay mayor ingreso de información, pues los resultados son más representativos. Y además el investigador puede tener su propia observación, pero además también fijarse en lo que aporta el entrevistado. Pero también hay unas desventajas. ¿Cuál será? Pues que haya limitación en la expresión oral del entrevistado. Hay personas que hablan muy poco, que no comprenda las preguntas y las torne hacia otro lado que no es el de la investigación. Entonces, de esa manera es más difícil hacer el análisis.
y que en algunas ocasiones no responda o responda pero de manera falsa. Entonces, esos son desventajas de la entrevista. Hay 3 tipos de entrevista, que es la estructurada, la semiestructurada y la abierta o no estructurada. En el caso de nosotros, si vamos a trabajar entrevista, es la estructurada la que se va a trabajar. ¿Sí? Para ese caso, ustedes deben elaborar un cuestionario con preguntas secuenciales para que supuestamente su entrevistado le responda. ¿Qué es lo que pasa en la estructurada? En la semiestructurada se determina un pequeño guión, pero de acuerdo a lo que se vaya respondiendo se van ajustando las preguntas. Y en la abierta no existe unas preguntas determinadas. De acuerdo a lo que se vaya hablando con el entrevistado, se van haciendo o se van generando las preguntas para lograr el objetivo de la investigación. Este es un ejemplo de entrevista. Si ustedes deben hacerlo lo mismo, colocan como título entrevista, siempre dirigida a quién, siempre, siempre, siempre. No pueden dejarlo sin decir a quién va dirigido. Y acá estamos hablando de lo mismo, de los servicios del hospital. ¿Sí? Entonces usted las va haciendo de acuerdo a como considere necesario. Fíjese que algunas preguntas es necesario colocarle por qué. Porque, ejemplo, en el punto 5 dice, ¿se siente conforme con los servicios prestados en urgencia? Si usted no le escribe por qué, el entrevistado solamente le va a decir sí, no. Y nada más. Entonces necesitamos que él justifique el por qué sí o el por qué no. Entonces hay que tener en cuenta cuándo se va a utilizar el por qué. Bien, ahora pasamos al cuestionario. El cuestionario, pues son preguntas diseñadas con el ánimo de lograr recolectar la información necesaria para la investigación. Volvemos a los mismos tipos de preguntas, las cerradas, ¿sí? Y las cerradas, y dentro de las cerradas, que ya decíamos que son las que tienen opciones de respuesta, nos presentan las dicotómicas, que son las que tienen solamente 2 opciones de respuesta. ¿Sí? En este caso, fíjense, vea, actualmente está desarrollando un proyecto de investigación, sí y no. Pare de contar. Y también están las de alternativa múltiple, que mínimo son 3 opciones de respuesta, o sea, las que vamos a manejar en el desarrollo de la actividad. Ahora seguimos con las preguntas abiertas, que ya de las cuales ya habíamos hablado, ¿sí? Pero estas preguntas abiertas siempre han tenido la misma dificultad, y es que son difíciles de codificar, de clasificar, de analizar. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacer el análisis cualitativo. El tiempo que se va a gastar un investigador haciendo un análisis cualitativo va a ser 2 veces más que hacer un análisis cuantitativo, porque tiene que escuchar muy bien las respuestas del entrevistado para poder llegar a una conclusión. Entonces ahí están ejemplos de preguntas abiertas. Vamos con la sesión de grupo, que es la tercera técnica. ¿Qué pasa con esa sesión? Pues en este caso, los participantes del proyecto se reúnen para buscar alternativas de solución al problema específico. ¿Qué pasa? Esta sesión de grupo
habitualmente maneja un número pequeño de personas, de integrantes, en donde todos tienen conocimiento del tema y tienen la capacidad de hablar respecto de ese problema o situación. No es una reunión larga, habitualmente se habla de que dura 1 hora y tienen un moderador para dirigirla. Dice que lo más habitual es que participen de 8 a 12 miembros. No, la idea no es coger un gran número de personas, y que esas personas que son seleccionadas para esa sesión de grupo tengan las mismas características, o sea que sea un grupo homogéneo. Eso habitualmente, una sesión de grupo habitualmente permite que pues los participantes pues expresen sus ideas de manera espontánea y que se generen discusiones, porque la idea es, a partir de esas discusiones, llegar a obtener unas conclusiones que van a servir para solucionar en parte o totalmente el problema objeto de estudio. Vamos con la cuarta, que es la lista de verificación. En esta lista de verificación se utiliza un cuestionario, digamos así, pero de una manera diferente que ya les voy a explicar. Esta lista de verificación se usa habitualmente para saber el estado de una locación, el estado de un proyecto, cómo se está llevando a cabo, si está cumpliendo normas de seguridad, si está cumpliendo la normatividad, etcétera. Entonces, permite que observar el número de veces que sucede una cosa, el tiempo necesario para que suceda algo, el costo de una operación a lo largo del tiempo, el impacto de una actividad. Y se usa para registrar informaciones sobre el desempeño de un proceso, inventariar los defectos de alguna situación que se esté desarrollando en cuanto a procesos de la empresa, y para su análisis pues se construyen gráficos de líneas, barras o tortas, lo que se quiera trabajar. Entonces, este ejemplo es la visita de supervisión a una empresa productora de calzado. Cuando se hace una visita, habitualmente lo hace una persona de la institución pública, habitualmente de la Contraloría, de Saneamiento Ambiental, de Procuraduría, bueno, de Auditoría, etcétera, para saber si esa empresa X está cumpliendo o no con los requerimientos de ley en cuanto a seguridad, en cuanto a bioseguridad, en cuanto a manejo de procesos, etcétera. Entonces, fíjense cómo debe estar desarrollada la lista de verificación. Como siempre, el título, lista de verificación, y colocan el objetivo. Acá dice, visita de supervisión a una empresa productora de calzado. Fíjense que hagan una tablita. Esa tabla, como pueden ustedes observar, lleva, digamos así, esta columna y esta columna, ¿sí? Serían dos. Dentro de esta columna de preguntas están la pregunta como tal y la opción de respuesta. En este caso, solamente deben utilizar sí o no, nada más, ¿sí? Fíjense que no es colocar la pregunta en el estilo convencional.
fíjense que acá dice iluminación adecuada. Si usted fuese a preguntar en un cuestionario normal, tal vez usted escribiría, ¿manejan una iluminación adecuada? ¿O cuenta con una iluminación adecuada? En este caso no. Usted coloca el ítem, y de acuerdo a ese ítem, usted se supone que está verificando allá en su empresa o en el sitio objeto de estudio, y simplemente usted va a colocar sí o no, ¿sí? Pero por favor no deben generar la pregunta como tal, debe colocar la opción de verificación, que es diferente. Por eso no tienen signos de pregunta los ítems. Fíjese que dice maquinaria, equipamiento, instalación, condiciones de ventilación suficiente y adecuada, acceso a agua potable, sanitarios disponibles, operativos y limpios, ¿sí? Todo sí o no. Cuando se hace una auditoría, y eso lo hemos visto mucho en la institución donde ustedes estudian y yo laboro, es así, cumple o no cumple, ¿sí? Usted no puede decir, por ejemplo, personal de seguridad adecuadamente formado. ¿Cómo el investigador o el auditor verifica esto? ¿Cómo haría usted si fuera un auditor y llegara a esta empresa para poder verificar si esto se cumple o no se cumple? Personal de seguridad adecuadamente formado. ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría para verificar eso? ¿Qué dice Laura Valentina? ¿Usted qué se imagina? ¿No? ¿Ninguno? Pues resulta que si yo voy a verificar este ítem, yo debo pedirle al administrador o al propietario de la empresa que me muestre, me presente la carpeta de la hoja de vida de cada uno de los miembros del personal de seguridad, donde debe estar registrado o donde deben permanecer los certificados relacionados con la formación de esos empleados. Y de esa manera yo voy a poder decir sí o voy a poder decir no. Esa es la idea de la lista de verificación. Si por ejemplo son 3 personas las del personal de seguridad y resulta que 2 sí tienen la formación necesaria y 1 no tiene la formación necesaria, entonces usted debe colocar no, y en observaciones escribe: de los 3 empleados de seguridad, tan solo 2 cuentan con la formación requerida. Y de esa manera se hace la verificación. Ahora, seguimos con la lluvia de ideas. Eso habitualmente lo manejan ustedes en su diario vivir, desde su familia, en el grupo de estudio, en el grupo de amigos. Es una técnica muy utilizada en donde se supone que todos los miembros participan, dan ideas, y en el ámbito laboral o de investigación pues se utiliza sobre todo para dar soluciones creativas, para generar nuevas ideas, para generar logotipos, publicidad, bueno, etcétera. Este tipo de técnica se utiliza para generar ideas innovadoras, y para esto pues es importante tener mucha claridad respecto al tema de investigación. Debe
o es necesario que todo el grupo participe de manera activa. Y esas son las 5 técnicas de recolección de información con sus instrumentos. Ahora vamos a mirar cada uno de los 3. Son 3 casos que presenta, no, son solo 2 casos. Solo 2 casos que presenta la actividad. En este caso, vamos a mirar el número 1. Vamos a mirar el número 1 y lo vamos a analizar para que ustedes tengan claridad qué tienen que hacer. La actividad les dice lo siguiente. Vamos a avanzar. Bien, teniendo en cuenta cada uno de los casos propuestos, determine el tipo de técnica a utilizar y elabore los instrumentos correspondientes. Para cada caso debe elaborar 7 preguntas o ítems. En el caso de las preguntas cerradas ya les dije que deben tener mínimo 3 opciones de respuesta. Caso número 1. Dice así: un grupo de jóvenes desea iniciar una salsamentaria. Lo contratan a usted y su equipo como investigadores porque necesitan conocer las tendencias en cuanto a gustos, costos y frecuencia de compra para lograr definir las estrategias de venta. Entonces yo les pregunto, ¿qué instrumento usted aplicaría para recolectar ese tipo de información? ¿Qué dicen? ¿Será que utilizarían la observación, o la encuesta, o la entrevista, la lluvia de ideas, la sesión de grupo? ¿Cuál es la que más se ajusta para esa investigación? Yo creo que la encuesta, profe. Correcto, sí señor. Sería la encuesta. Y si usted va a hacer una encuesta, pensemos por favor entre todos, porque esa es la idea, darle unos punticos ahí. ¿Qué pregunta aplicaría? ¿Cuál sería la primera? Los gustos y costos, ¿no? Pues. Bueno, sí, correcto. Aquí le están diciendo, y tiene usted razón, aquí le estoy dando yo, les coloqué bien clarito, gustos, costos, frecuencia de compra, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la primera pregunta que usted colocaría? Cada uno tiene su propio estilo, quiero hacer la aclaración. No pueden haber preguntas idénticas porque cada estudiante va a entrarse allá en su cuento de que es un investigador, que lo contratan para investigar cómo les iría bien a esos jóvenes que desean iniciar una salsamentaria. Tenemos que empezar por clarificar qué es eso de salsamentaria. ¿Quién me quiere decir? Donde venden salsas para preparar. Bueno, ¿y qué más venden ahí? Pues una salsamentaria, digamos, donde venden de todo, carne profe, como ya preparada, carnes y todo eso. Ah, bueno, procesada. venden carnes frías, venden salsas, ¿cierto? De todo tipo. Venden Sí, señora. Salchichas, todo pan, eso. ¿cierto? Pan para hamburguesas, para perro. Venden queso, bueno, etcétera. Eso es lo que supone que es una salsamentaria normal. Ya de ahí para allá es que le meten de todo. Pero una salsa,
venden cosas en almíbar, duraznos, cerezas, bueno, etcétera. Venden coco, todo lo que sea en almíbar, todo lo deben vender, pues se supone en una salsamentaria. Entonces, si la idea es que usted como investigador le ayude a ellos a conocer las tendencias en cuanto a gustos, costos y frecuencia de compra, ¿usted qué escribiría ahí? Un ejemplo de una pregunta. Estos son algunos, no quiere decir que las preguntas solamente van a estar centradas en esto, ¿sí? Pero esto es una base muy importante. Por ejemplo, una de las preguntas que deben elaborar es preguntar si usted habitualmente compra productos en una salsamentaria. ¿Sí? Si el investigado o el encuestado contesta sí, usted puede preguntar cuáles son los productos que compra con mayor frecuencia en una salsamentaria. ¿Sí? También le puede preguntar de los siguientes productos cuáles le llaman más la atención, y de esa manera usted le está dando a esos jóvenes que van a iniciar la salsamentaria la idea de cuáles productos deben manejar ahí con mayor cantidad, ¿sí? Para iniciarla. Entonces usted coloca opciones, usted coloca, pues que queso, que salchicha, que jamón, que todo tipo de salsa. Bueno, usted coloca ahí las opciones que más quiera. Por eso le digo que de ahí para allá puede colocar mínimo 3, de ahí para allá las que necesite. Luego, usted debe colocar, si estamos hablando de costo, hay que hablar de un valor promedio, ¿sí? Hay que hablar de un valor promedio del que el cliente estaría dispuesto a pagar por un producto en la salsamentaria. Esos productos en la salsamentaria no son tan costosos. Entonces, coloque un rango. Por ejemplo, ¿con qué presupuesto o qué valor estaría dispuesto a pagar por un producto? ¿O con qué presupuesto cuenta para comprar productos en la salsamentaria? Entonces puede decir, si va a colocar varias opciones, usted puede colocar rango entre 5.000 y 10.000, entre 10.000 y 15.000, entre 15.000 y 20.000, por ejemplo. Pero los rangos siempre tienen que tener el mismo intervalo, digamos así. Si va de 5, entonces de 5 en 5, si va de 3, de 3 en 3. Si no es que diga entre 5.000 y 8.000 y luego diga entre 12.000 y 15.000. No, hágalo consecutivo de acuerdo al intervalo que usted quiera. Ahora, si estamos hablando de la frecuencia de compra, es cada cuánto usted consume productos que se vendan en una salsamentaria. Entonces, ¿con qué frecuencia? Entonces ahí va a colocar también, pues que cada 8 días, cada 15 días, mensual. Sí, yo creo que con esos ítems es suficiente, esas opciones es suficiente. También usted puede utilizar una pregunta que es muy clave. Se va a imaginar, usted no sé, usted determinará dónde va a aplicar su encuesta. Usted puede decir en el municipio de Lagrado, Garzón, Pital, Altamira, Pitalito, bueno, Neiva, donde usted quiera.
debe colocar dirigida a qué habitantes de qué municipio. Entonces, una buena pregunta es si existen, si usted conoce, usted le puede preguntar, ¿conoce algún otro, o sea, negocios donde vendan artículos relacionados con una salsamentaria? Porque no necesariamente son salsamentarias, pero sí hay otros mercados o mini mercados, supermercados, donde venden cosas muy similares, ¿sí? Entonces eso también les serviría. Otra cosa, como ellos van a iniciar esa salsamentaria, puede usted preguntar por el horario de atención al público. Eso se puede hacer y no hay ningún problema. También puede preguntar por la ubicación, aunque habitualmente pues todos estamos acostumbrados, y más en un pueblo, a ubicar los sitios en la parte central de la población, ¿sí? Y así van saliendo muchas preguntas. O puede colocarle unas opciones específicas. Si va a preguntar por los productos, por los gustos de los siguientes productos, y son más específicos, no qué productos le gustan, no la deje abierta, sino defina los productos con los ítems. Y usted empiece a pensar, a meterse en digamos así, en el cuento de que usted es el investigador, y dependiendo del lugar donde vaya a aplicar la encuesta, usted imagínese qué dirían o qué tendría que preguntarle a los encuestados para poder darle una luz, una idea y unas conclusiones válidas a ese grupo de estudiantes o de jóvenes que van a iniciar la salsamentaria. Entonces piensen muy bien qué preguntas van a hacer, porque recuerden que deben ser 7 preguntas y cada una debe llevar 3 opciones mínimo de respuesta, ¿sí? Ahora, el caso número 2. Usted hace parte de un grupo de auditores que ha sido contratado para determinar el grado de implementación del proyecto de prevención de desastres y emergencias por parte de la institución educativa El Lucerito, teniendo en cuenta aspectos como limpieza de las instalaciones, sistema eléctrico, preparación para emergencias, salida y evacuación, alarmas y extintores. Yo les pregunto, de las técnicas que vimos, que son, repito, son observación, entrevista, lluvia de ideas, sesión de grupo, lista de verificación, encuesta, ¿cuál de esas utilizarían para hacer este tipo de auditoría? Porque dice, usted hace parte de un grupo de auditores. ¿Cuál utilizaría? Lista de verificación, Jorge. Correcto, sí señor, la lista de verificación. En este caso, tiene que tener en cuenta, aquí le estoy dando, para mayor claridad, le estoy dando estos aspectos: limpieza de las instalaciones, sistema eléctrico, preparación para emergencias, salida y evacuación, alarmas y extintores, ¿sí? Entonces, miremos la lista de verificación que habíamos tenido acá. Me perdió. Sesión de grupo, lista de verificación. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Título, lista de verificación. Ahí sería que visita de auditoría, ¿dónde? ¿Qué decía el caso? A una institución, ¿no? A la institución educativa El Lucerito. Preguntas.
Si estamos hablando, sobre todo hace énfasis en el mantenimiento de las instalaciones y de las normas de seguridad. Por ejemplo, estamos hablando de, recuerden que todo debe llevar el sí y el no, y vamos a montar los ítems, más que las preguntas, los ítems con los cuales se va a poder manejar. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si vamos a hablar de la limpieza de las instalaciones, ¿cómo sería el ítem para que se pueda verificar el sí o el no? ¿Quién me puede dar una idea? Pues fácil, puede ser pasillos en adecuado estado de conservación o pasillos adecuadamente organizados y limpios, ¿sí? Ejemplo, si estamos hablando del sistema eléctrico, entonces podríamos decir instalaciones eléctricas con normas de seguridad, o también podríamos decir, si estamos hablando del sistema eléctrico, cableado eléctrico debidamente organizado y manejado, por ejemplo, o cajillas eléctricas con adecuado nivel de seguridad. Cualquiera de esas le sirve. Si estamos hablando de la preparación para emergencias, entonces, existencia de un punto de encuentro. Eso debe haber si hay un manejo de prevención de desastres. Rutas de evacuación debidamente definidas. Existe alarma en adecuado estado de funcionamiento. Los extintores se encuentran recargados. Y así sucesivamente. Usted va mirando qué puede colocarle ahí. También puede agregarle todo. Si usted va a hacer una auditoría, dice, para determinar el grado de implementación del proyecto de prevención de desastres y emergencia. Entonces usted imagínese qué más puede preguntar, y de ahí muy fácilmente le van a salir las 7 preguntas o los 7 ítems con los cuales usted va a poder dar respuesta mediante sí, no o colocando una observación.